Amén, santos. Himno número 723. Se aumentan las cargas, Él manda más gracia, en muchas labores más fuerza nos da, a más aflicciones, más misericordia, en las muchas pruebas abunda su paz. Cuando la entereza se ha acabado, cuando el sol es duro y la fuerza se va, cuando las reservas guardadas se agotan, es cuando el Padre comienza a dar su gracia insondable, su amor sin linderos, el fin de su fuerza, ¿quién conocerá? Pues de sus riquezas eternas en Cristo nos da y de nuevo nos da. Amén. Amén. Amén, Señor. Estamos reunidos aquí de nuevo con la iglesia en Bogotá, Colombia, para tener esta tarde un mensaje bastante interesante. La compañía y los compañeros del apóstol Pablo. El tema de este mensaje es ser fortalecidos con poder en la gracia que es en Cristo Jesús para ser maestros, soldados, competidores, labradores y obreros. Pablo y sus compañeros tenían que ser aquellos que podían participar en todas estas actividades. Incluso durante un periodo de decadencia, esto es, en declive, en el que la mayoría del pueblo de Dios es arrastrado, necesitamos estar entre el remanente del pueblo de Dios, quienes reciben la misericordia del Señor para permanecer fieles a Él. El primer nombre que se nombra aquí es Onesíforo, quien fue un vencedor que se resistió a la tendencia general y se mantuvo firme contra el declive para confortar al embajador del Señor en espíritu, alma y cuerpo, sin estar avergonzado del encarcelamiento del apóstol por causa de la comisión del Señor. El segundo nombre que nombramos aquí es el de Timoteo. Timoteo era alguien que fue plenamente perfeccionado y equipado para ministrar la palabra de Dios, no solo al cuidar de una iglesia local, sino también a afrontar la decadencia cada vez peor de la iglesia. Él era del mismo sentir y del mismo ánimo que el apóstol Pablo, a fin de interesarse sinceramente por la iglesia con todos los santos y recordarles el propósito de Pablo en Cristo. Él era uno con el sentir de Pablo y seguía a Pablo de tal manera que Pablo lo llevó a llamar mi hijo, no porque era hijo en la sangre, sino porque tenían el mismo propósito. El tercero que se nombra aquí es Lucas. Lucas era el médico amado, un fiel compañero de Pablo hasta su martirio. Y Lucas también fue quien escribió tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, desde el punto de vista del apóstol Pablo, lo cual indica que era uno con Pablo.
Otro nombre que se nombra es el de Marcos, quien fue útil a Pablo para su ministerio. En 2 de Timoteo se nos revela que en estos postreros días, antes de la venida del Señor, necesitamos ser fortalecidos con poder en la gracia que es en Cristo Jesús para ser hombres fieles, aquellos que son maestros, soldados, competidores, labradores y obreros que trazan bien la palabra de verdad. El hecho de que sirvan al Señor como soldados indica que el apóstol consideraba el ministerio de ellos una guerra por causa de Cristo, tal como el servicio sacerdotal era considerado un servicio militar, una guerra. Todos los llamados del Señor tenemos que tener esta consideración. Santos, el Señor nos ha llamado a ser sus soldados, aquellos que le siguen y que están dispuestos a pelear hasta el final por Él. Nosotros tenemos una milicia y en esa milicia hay una guerra contra las diferentes enseñanzas de los disidentes, y tenemos que llevar a cabo la economía de Dios en conformidad con el ministerio del apóstol. Para pelear una buena batalla por los intereses del Señor en esta tierra, debemos deshacernos de todo enredo terrenal y echar mano de la vida eterna sin confiar en nuestra vida humana. Nuestra vida humana es un impedimento para correr esta carrera, que es lo siguiente: debemos correr la carrera cristiana como competidores, atletas, hasta que acabemos nuestra carrera, con lo cual cumpliremos plenamente nuestro ministerio en el ministerio único de la economía de Dios, a fin de que recibamos a Cristo como nuestro premio. Debemos subyugar nuestro cuerpo y hacerlo un cautivo vencido que nos sirva como esclavo para el cumplimiento de nuestro propósito santo, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el Espíritu, quien es nuestra fuerza, quien lleva a cabo la economía de Dios. Debemos fijar nuestra mirada en el Señor en busca de que nos agracie con su gracia en Cristo, el amado, para que acabemos nuestra carrera a fin de que podamos ser recompensados en la próxima era con Cristo como nuestra corona incorruptible en los siguientes aspectos. En 1 Corintios 9, 24 y 27, Él será nuestra corona de vida. En el segundo aspecto, Él será nuestra corona de justicia. En 2 de Timoteo 6, 8. En tercer lugar, Él será nuestra corona de santidad. Y en cuarto lugar, Él será nuestra corona de gloria. Los propios atributos de Dios que protegen el árbol de la vida serán para nosotros por medio de esta corona. Santo, si no peleamos de acuerdo con los principios básicos, nunca tendremos la corona, que es el galardón que el Señor tiene para con nosotros. En la semana 3, el día 1, tenemos este versículo en 2 de Timoteo 1:16, muy importante. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Esta es la apreciación que tenía el apóstol de este hombre, que confortó al apóstol
en sus momentos más desagradables. En 1 Corintios 4:17 dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Pablo podía encomendar cualquier cosa a Timoteo y él tenía la seguridad que Timoteo era uno con él en su encomienda. Y en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este es Timoteo. Onesíforo fue un vencedor que superó la tendencia general y se opuso a la corriente de degradación para confortar al embajador del Señor. Además de su conocimiento del Nuevo Testamento, Timoteo tenía desde su niñez un buen fundamento en el conocimiento del Antiguo Testamento. Él fue plenamente perfeccionado y equipado para ministrar la palabra de Dios, no solo al cuidar de una iglesia local, sino también al enfrentar la decadencia de la iglesia, la cual iba de mal en peor. Este hombre Timoteo fue preparado por su abuela y por su madre para enfrentar la decadencia de ese tiempo. Nosotros, los fieles del Señor, tenemos que estar unidos en el alma, teniendo el mismo pensamiento, y tenemos que ser del mismo estado de ánimo, sinceramente interesados por lo que es de Cristo Jesús, en la obra del Evangelio, en la comunión entre los creyentes y en el avance de los intereses del Señor. Nuestra alma siempre causa problema, porque a nuestra alma lo único que le gusta es buscar nuestra satisfacción. Por esto, nuestra alma tiene que ser transformada, especialmente en su parte principal, la cual es la mente. Nuestra mente nada más que busca lo suyo propio, pero nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Aquí en la lectura para hoy, del día 1, nos habla de la iglesia primitiva y dice que la iglesia primitiva reconoció a Lucas como el autor tanto de su evangelio como de Hechos. El estilo de los dos libros muestra que Lucas fue el autor de ambos. Lucas era un gentil, probablemente un griego asiático y médico. En Troas se unió a Pablo y a su ministerio y acompañó a Pablo hasta sus últimos días, hasta sus últimos momentos. Qué maravilla que el Señor le dio a este apóstol un médico que fuera uno con él y que estuviera con él hasta los últimos días. Lo acompañó en 3 viajes ministrándoles. Él fue fiel compañero de Pablo hasta que éste murió como un mártir. Por eso su evangelio debe de representar la perspectiva de Pablo, así como el de Marcos representa la perspectiva de Pedro. Pablo no se ocupaba de las circunstancias, no se preocupaba por las circunstancias, ni tampoco de sus propios pensamientos o lo que podía ver. Él solo se ocupaba de su espíritu. Debido a que su hermano Tito no había venido, él no tuvo reposo en su espíritu. Me agrada mucho esta expresión, en mi espíritu. Oh hermano, nuestros compañeros debemos de ser así. No tenía reposo en su espíritu porque el hermano Tito no había venido. Tenemos que llegar a conocer nuestro espíritu y aprender a hacer todas las cosas en el espíritu.
Si estamos contentos, debemos estarlo en nuestro espíritu. Y si estamos tristes, debemos estarlo también en nuestro espíritu. Muchas veces estamos contentos, pero solo lo estamos en nuestra alma. Pero lo que el Señor quiere es que nuestra alegría y nuestra contentura esté en nuestro espíritu y allí sean reposadas nuestras emociones. Tenemos que aprender a cómo estar contento en nuestro espíritu y cómo tener reposo en nuestro espíritu. Necesitamos aprender a ocuparnos del reposo de nuestro espíritu y ser personas que viven, actúan y caminan en el espíritu. Oh Señor, nuestro espíritu es la parte más importante que tenemos. En el día de dos tenemos segunda de Timoteo 2:1-2. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la expresión de la gracia. La gracia viene por una persona que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos esta gracia para vivir nuestra vida cristiana. Entonces dice, lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La gracia de Dios mayormente, la gracia de Dios en Cristo Jesús es para que nosotros seamos maestros idóneos. Y Él le recomienda a Timoteo que trace la palabra como un carpintero, sin fallar. El tema de segunda de Timoteo es la vacuna contra la decadencia de la iglesia. En 2:1-15 hay 5 designaciones específicas atribuidas a la persona que administra esta vacuna. Si leemos estos versículos detenidamente, veremos que Pablo consideraba a Timoteo y a sus otros colaboradores como personas que debían ser maestros, soldados, competidores, labradores y obreros, con base en lo que le acaba de escribir a Timoteo en el capítulo 1. Pablo ahora lo alienta a que sea fortalecido con poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo no exhortó a Timoteo a que fuera fortalecido en el conocimiento, sino en la gracia. Esto quiere decir para que Timoteo lo hiciera todo por la gracia y no por sus propios esfuerzos. Tal gracia es la provisión de vida que Dios nos dio para que en nuestro vivir podamos expresar su propósito. Pablo, en lugar de desalentarse, había sido fortalecido en la gracia a pesar de que estaba en una cárcel. Por eso fue que él pudo decir, yo laboré más que ninguno, pero no yo, sino la gracia que estaba en mí. La gracia de Pablo fue quien le llevó a poder laborar sin importar todas las desavenencias y todo el sufrimiento que esto le llevó. Para ellos también, sus compañeros, Pablo les recomendaba la gracia del Señor Jesucristo. Pablo sabía que Timoteo había recibido un buen depósito, que había sido enseñado y nutrido con las riquezas de la gracia. Por consiguiente, él exhortó a Timoteo a que confiara estas cosas a otros que fueran fieles e idóneos para ejercer el mismo ministerio. Pero este ministerio solo se puede llevar a cabo por medio de la gracia. Sin la gracia, nuestra vida cristiana no tiene la meta apropiada, ni se puede llevar a cabo la economía de Dios. Hay un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu y una sola iglesia. Puesto que Dios es uno solo, Él debe tener un solo camino. El camino de Dios se halla en su recobro. Muchos santos pueden testificar con una conciencia pura desde lo más recóndito de su ser que si ellos no siguieran el camino del recobro, no tendrían otro camino que seguir. El recobro del Señor es el único camino. Algunos que se volvieron disidentes y se fueron
descubrieron que les era imposible regresar a las denominaciones. Entonces, santo, tenemos que mantenernos en este camino, porque aunque estuvimos por muchos caminos anteriormente, este es el único camino, el camino de la gracia, el cual nos lleva para llevar a cabo la economía de Dios. Santo, en 2:1 y 2 vemos que Pablo tenía la carga de exhortar a Timoteo, quien había recibido un buen depósito, a que transmitiera a otros las riquezas de la gracia. De este modo, habría muchos maestros, muchos ministros de Cristo que propagarían las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios de acuerdo al propósito de nuestro Señor, quien es la gracia, para que podamos llevar a cabo este propósito. En el día 3 tenemos 2 de Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufre el mal conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Nosotros somos los soldados de Cristo y estamos alistados y tenemos que quitar todo impedimento, todas las cosas que nos cargan y no nos dejan correr. Oh Señor Jesús, correr en la batalla de nuestro Señor. Oh Señor Jesús. Para esto necesitamos, este depósito es la vida en nosotros. El apóstol consideraba el ministerio de ellos una guerra por Cristo, al igual que en el libro de Números 4:23, 30 y 35 se le consideraba el servicio sacerdotal un servicio militar, una guerra. Cada vez que ministramos a Cristo a los demás, nos encontramos en una batalla. Por consiguiente, no solo debemos ser soldados que luchan por los intereses de Dios, sino que también tenemos que confiar en el buen depósito que tenemos para seguir adelante y pelear. Este depósito es nuestra vida, la vida divina que el Señor imparte en nosotros. La palabra griega traducida a vida en 2 de Timoteo 2:4 es bios, la cual denota la vida física en esta era, para pelear la buena batalla en pro de los intereses del Señor en la tierra. Debemos deshacernos de todo enredo terrenal. Los asuntos relacionados con nuestra vida material y física no deben enredarnos mientras procuramos ministrar a Cristo a los demás. Por una parte, el servicio sacerdotal consiste en ministrar a Dios, por otra consiste en librar una guerra contra los enemigos de Dios. Mientras los sacerdotes llevan el arca del testimonio, ellos tenían que estar preparados para pelear contra cualquiera que se dispusiera a atacar dicho testimonio. Nosotros también tenemos que estar preparados para pelear a cualquiera que se levante hoy para atacar el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es santo y nosotros tenemos que deshacernos de nuestro principio natural y nuestra manera natural en la vida natural, porque solo por la gracia del Señor Jesús podemos llevar esto a cabo. También nosotros somos nazareos y como nazareos debemos abstenernos de los placeres terrenales. Una persona que milita como soldado no puede entregarse a los placeres materiales, a los placeres terrenales, perdón. Hermanos, esto es muy importante. No solo somos soldados, sino también somos nazareos. Oh Señor Jesús, ilumínanos con este asunto. Tenemos que abstenernos de los placeres terrenales, permanecer sujetos a la autoridad del Señor como cabeza y aprender a pelear contra la muerte.
La muerte se encuentra en todas partes. En la sociedad abundan los gérmenes de la muerte, debido a que estos gérmenes se encuentran incluso en la vida de iglesia. Debemos orar cada día, cada hora y combatir contra la muerte, el último enemigo de Dios. No debemos pensar que los nazareos no combaten. Los nazareos son contados para que el ejército de Dios sea formado. Ellos son personas que están muy alertas, personas llenas de sensibilidad en cuanto a la batalla contra la muerte. En cada iglesia es necesario que haya el sentir con respecto a la muerte. El trabajo del enemigo y del adversario es traer muerte a la iglesia. Cuando hablamos de la muerte principal es cuando nuestro espíritu está débil. Por eso en Efesios el apóstol nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y nosotros como maestros, como soldados, como sacerdotes, como pastores, tenemos que hacer que nuestros compañeros se levanten de la tibieza, se levanten de la muerte. No debemos pensar que los nazareos no combaten. Los nazareos son contados para que el ejército de Dios sea formado. Ellos son personas que están muy alertas, personas que llevan la sensibilidad en cuanto a la batalla con la muerte, contra la muerte. En cada iglesia es necesario que haya el sentir con respecto a la muerte, que estemos conscientes de ella, a fin de que podamos combatir contra ella. Por eso es que en la palabra del Señor, el Señor nos dice claramente que las puertas del Hades y de la muerte no van a competir contra la iglesia edificada, lo cual hace claro que en cada iglesia tienen que haber los nazareos que están consagrados a Dios para poder levantar a todos aquellos que se caen muertos por el camino. No nos olvidemos de lo que dice Efesios 5 acerca de esto, Levántate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el día 4 tenemos en 2 de Timoteo 2:5 que Pablo compara a Timoteo con un atleta que compite en los juegos. Además de ser un maestro, un soldado, Timoteo también debía ser un atleta. Hermanos, nosotros somos los Timoteos de hoy. Nosotros somos los compañeros de Pablo hoy. Nosotros somos los que estamos llevando a cabo el apostolado del Nuevo Testamento. Nosotros somos los gentiles los que tenemos que responder a este apostolado. En 2 de Timoteo 2:5, Pablo compara a Timoteo con esta manera. Cristo, como príncipe de los pastores, se ocupa de pastorear sus iglesias, y cuando Él regrese, Él recompensará a aquellos fieles que hayan cooperado con Él. Entonces nosotros tenemos que, como corredores, ejercitar la paciencia. ¿Para qué? Para que los demás puedan seguir adelante junto con nosotros. Y en vez de criticar a los que se caen, debemos levantarlo por la gracia de Dios, visitándolos, pastoreándolos y cuidándolo como hace el Señor con nosotros. El Señor nos levanta cada vez que nosotros caemos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser como el Señor nos ha ayudado a nosotros. En la página 55 hay algo que me gusta mucho. En este párrafo dice: hoy en la iglesia carecemos de personas que deseen reinar. Uno de los puntos importantes en la economía de Dios llevada a cabo por el apóstol Pablo y sus compañeros es que hay personas que no desean reinar. Hermano,
Esta era de la gracia se está acabando y la próxima era es la era del reino. Pero no espere reinar en la era del reino si usted no empieza a reinar. Hoy el reino no está enfrente de nosotros, pero los que somos salvos, nosotros estamos en el reino del Señor y como tal debemos tener en cuenta este asunto de reinar. En la iglesia necesitamos personas que deseen reinar conjuntamente con Cristo. La mejor manera de acabar con todo tipo de muerte es si nosotros reinamos con Cristo desde ahora. Por lo tanto, a menudo surgen muchas situaciones que no deberían existir. Por ejemplo, algunas de las reuniones de comunión y del partimiento del pan son débiles y confusas. ¿Qué hace usted cuando la reunión cae? Bueno, esa es la oportunidad que tenemos nosotros para levantar la reunión. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Para eso necesitamos nuestro espíritu ejercitado. Por ejemplo, si la reunión es débil y confusa, algunos de los hermanos y hermanas debieron haber orado, pero no lo hicieron. Algunos debieron haber hablado, pero se abstuvieron a hacerlo. Por el contrario, muchas oraciones innecesarias y testimonios sin significado fueron liberados. Hermano, ¿usted se da cuenta cuando hay oraciones y testimonio que en verdad no son parte de la economía de Dios, sino cosas privadas? Oh Señor, así las reuniones son desordenadas y los hermanos y hermanas no son edificados y pierden interés en las reuniones. Las reuniones tienen que ser vitales, vivientes, activas. ¿Cómo? Estando nosotros cuidadosos de que la reunión no caiga. Y si cae, nuestro espíritu debe ser avivado para rescatar la reunión. Esta condición es causada principalmente por aquellos que deberían reinar y no lo hacen. Oh hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no nos preparamos, ¿usted cree que solamente por recibir una ayudita en la reunión? No, tenemos que prepararnos. Aún debemos de preparar nuestra profecía de antemano. Ellos se han comportado como espectadores y permitiendo que otros actúen en las reuniones de cualquier manera. Aún ellos consideran que esa manera de ser es muy espiritual, que es la manera de no actuar por el esfuerzo del hombre, sino por el mover del espíritu. Como resultado, hacen que la iglesia sufra una gran pérdida. Muchas veces decimos que ciertas reuniones están muy muertas y en depresión. Siempre que una reunión esté muerta y en depresión, eso significa que Satanás está reinando allí como rey. En ese momento, alguien se debe levantar para reinar por Dios, ya sea por medio de una palabra, un himno o una oración, de modo que controle la reunión, que cambie la atmósfera y libere la vida de Dios, con lo cual sorberá la muerte de Satanás. Satanás está activo donde quiera que estemos nosotros, donde quiera que se esté llevando a cabo la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos para traer vida donde quiera que Satanás traiga muerte. Oh Señor Jesús, no queremos ningún tipo de muerte en nuestras reuniones. Notemos cómo se nos describe la palabra en Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber regado la tierra y haberla hecho germinar y producir para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí en vano, sino que realizará aquello
en que me complazco, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios constantemente está siendo enviada a nosotros. Durante el día nosotros tocamos la palabra y es como la lluvia y la nieve. Pero esa palabra debe llegar a las reuniones. La palabra es comparada a lluvia que cae en el verano y a nieve que cae en el invierno, regándonos para producir semilla con la cual podemos llevar fruto y pan que nos pueda satisfacer y satisfacer a los demás. Es la palabra la que satisface. Este es un cuadro maravilloso de la experiencia que tenemos al recibir la palabra. La palabra de Dios incluso es sanidad para nuestro cuerpo. Proverbios 4, 20, 22 dice: Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a lo que digo, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y sanidad para toda carne. Muchas de nuestras enfermedades, especialmente las enfermedades del alma, salen de ahí. Oh, hermanos, la palabra de Dios puede sanar nuestra mente, puede renovar nuestra mente. La palabra de Dios puede quitar nuestros fracasos. Oh Señor, santifícanos con tu palabra. Trae sanidad a nuestra carne. Trae sanidad a nuestra alma. Oh Señor Jesús, que no se aparte de tus ojos. Inclina tus oídos. Hijo mío, está atento a la palabra de Dios. Inclina tus oídos a ella, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y sanidad para toda su carne. ¿Cómo puede la palabra de Dios hacernos físicamente saludables? Las enfermedades muchas veces son causadas por la ansiedad, el enojo, la desesperación. Si las personas se sienten contentas, sus enfermedades pronto desaparecerán. Cuando pasamos tiempo en la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo viene para sanarnos. La palabra aniquila las cosas que nos perturban y nos traen la resurrección y la vida. Entonces podemos comer y digerir bien nuestros alimentos y como resultado nuestro cuerpo es sanado. Nuestro cuerpo depende mucho, mucho de la palabra. Oh Señor Jesús, fueron halladas tus palabras y yo la comí. Que la palabra no escasee en medio nuestro. Cristo y el cuerpo de Cristo, todos debemos aprender a traer bien la palabra de verdad con respecto a Cristo y la iglesia. Algunos de los maestros de la Asamblea de los Hermanos, según su propia interpretación de lo que dijo Pablo respecto a trazar bien la palabra de verdad, consideran que eso se refiere a dividir la Biblia en las distintas dispensaciones, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Es posible entender la Biblia conforme a estas dispensaciones. Sin embargo, dividir la palabra conforme a tales dispensaciones no es lo que Pablo quiere decir en 2:15 en cuanto a trazar bien la palabra de verdad. El vocablo verdad, tal como se usa en los 3 libros de 1 y 2 Timoteo y en Tito, tiene un significado específico. Denota el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Por no haber visto esto, muchos de los que leen la Biblia creen que en 2 Timoteo 2:15 Pablo habla de la verdad de un modo general. Sin embargo, debemos entender la palabra verdad en este versículo
según el uso que se le da en los 3 libros de Primera, Segunda de Timoteo y Tito. En Primera de Timoteo 3:15 se nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esta verdad es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne. El misterio de la piedad es Dios manifestado en la carne. Y Dios es manifestado en la carne cuando la verdad sale de nosotros y penetra abundantemente en los demás. La iglesia debe ser portadora, sostenedora de esta verdad, de esta realidad. Pablo habla de la verdad en muchas ocasiones en estas 3 epístolas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4, él declara que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. La expresión, la palabra de verdad mencionada en 2 Timoteo 2:15 se refiere a las sanas palabras de la economía neotestamentaria de Dios. Como obreros, no solamente debemos aprender a seccionar la Biblia según las dispensaciones, lo cual es demasiado superficial, sino que debemos aprender a exponer la palabra de verdad en cuanto a la economía de Dios. Si queremos hacer esto, debemos estudiar cuidadosamente la manera en que Pablo usó la palabra verdad en estas 3 epístolas. Si examinamos estos libros detenidamente, veremos que en este contexto la palabra verdad denota la realidad del contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Por consiguiente, trazar bien la palabra de verdad equivale a exponer sin perjuicio y sin distorsión la realidad de la economía de Dios revelada en el Nuevo Testamento. Hermano, este mensaje es una exposición de la compañía de Pablo, de los compañeros de Pablo, y cómo él a cada uno de ellos los mencionan para hacernos ver que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro servicio, nuestro pastoreo como soldados, aún como nazarenos que cuidan de la iglesia, y que no solamente somos maestros, pastores y maestros, sino también somos los profetas y somos aquellos que estamos pendientes de eliminar toda muerte en la vida de iglesia por medio de la vida de resurrección que está en nosotros. Que el Señor nos ilumine para que seamos aquellos que reinan en vida hoy en las reuniones de iglesia y que estamos preocupados porque toda cosa que desmantele lo que nosotros estamos edificando como la economía de Dios sea expuesto y sea llevado a muerte. Y lo primero que tenemos que hacer es velar porque nuestro espíritu nunca esté en muerte, porque tenemos la gracia del Señor Jesucristo, y esa gracia toda inclusive puede eliminar toda muerte de nosotros y, como la vida de resurrección, aún dar vida a otros cuando nosotros hablamos. Que el Señor sea con nosotros y que estas palabras puedan alumbrarnos para que sepamos y estemos pendientes que en las reuniones de iglesia no hay visitantes. Todos nosotros tenemos un compromiso muy serio con el Señor, y este compromiso tenemos que llevarlo a cabo porque un día vamos a responder por él, pero mayormente porque nos esperan esas coronas que el Señor nos dará como galardón. No sabemos. Yo creo que son distintos aspectos, pero, hermano, hoy en día tenemos que esforzarnos, restringirnos para mañana recibir esas coronas como el galardón. Bendito sea Dios y que Él nos proteja para que nosotros sigamos adelante
Señor, no queremos ser aquellos que traen muerte a las reuniones. No queremos ser aquellos cuyo espíritu se desvanece. Queremos estar atentos a la reunión, atentos a que si hay muerte o que si Satanás trae algo, nosotros que tenemos la vida de resurrección, la vida increada, la vida divina, la vida que vence toda muerte, impartamos a los demás, aún hasta para sanar las cosas del cuerpo y las cosas del alma. Señor, que sea tu espíritu en nosotros avivado, sobre todo cuando estamos en las reuniones, y que todo este devenir que el apóstol nos presenta de él y su cuidado para con los que los compartían su obra, sea también con nosotros. Haznos este tipo de hombres, los Timoteo, los Lucas, los Tito, aquellos que pelean por tu economía hoy en día. Bendice la iglesia en Bogotá y bendice a los santos que nos están escuchando. Gracias, Señor Jesús. Amén.